el mundo, dañes tu comunión. ¿Sabes por qué? Porque cuando el enemigo entra, empiezas tú a ver que tienes cielo cerrado. Yo quiero decirte algo. Hay cosas, y quiero comenzar con el final. Hay cosas que pasan en la vida y nosotros decimos, ¿por qué pasan? Y quiero decirte algo, pasa porque tenemos cielos cerrados. ¿Y cuándo tenemos los cielos cerrados? ¿Cuándo tenemos los cielos cerrados? Cuando estamos en el pecado, cuando apolitamos el pecado, cuando caminamos en cosas que a Dios no le gustan. Entonces, no es que miremos a ver si está bien o está mal. Lo que yo te quiero decir en esta mañana es que Dios es de principios. Dios es de principios y Dios es de beneficios. Dios dictó leyes, Dios dictó normas, Dios los hizo, lo plasmó en un papel a través de aquellas personas que escribieron todos estos libros, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y creó todo. Inclusive pudo revelarse en cielos abiertos a Moisés y darle los mandamientos que casi todas las naciones llevan, aun cuando no creen en Dios. Llevan esos mandamientos: no matarás, uno de ellos, y así sucesivamente. Pero lo que yo te quiero decir hoy es que no dejes ni veas que las cosas que son ahora buenas las veas malas, y las cosas que ahora ves malas realmente son buenas. Y tú dirás, ¿por qué? Porque ahora las naciones, el mundo en general, está haciendo cosas para poder hacer que las cosas buenas parezcan malas y las cosas malas parezcan buenas. No te dejes contaminar, no te dejes por ningún momento que tu mente sea llevada a través de palabras. Quiero decirte, usan palabras. El enemigo le ha colocado en el léxico, en la manera de hablar. Por años va trabajando, porque él no descansa. Por años trabaja caminando, viendo cómo puede meter palabras para poder después hacerlas realidad en la vida. Y esas palabras tú dices, wow, pero no la entendía. Quiero decirte que hay palabras como homofóbica. Fíjate tú, una palabra que la colocaban en libros y todo, y le empezaron a trabajar. ¿Para qué? Para que los cristianos hoy día somos homofóbicos, porque no creemos en lo que en este momento en el mundo se está diciendo que es bueno. ¿Sí me entiendes? Mentira. Los verdaderos perseguidos, los verdaderos minorías, somos nosotros los cristianos. No son aquellos que están diciendo por palabras que caminan en libros, en noticias, y luego las colocan como una realidad porque ya la mente está cauterizada. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿cómo Dios no va a cerrar los cielos de esa forma? Se cierran los cielos, entonces no hay lluvia, entonces hay desierto. Y es lo que está pasando en naciones, porque los cielos se cierran en naciones cuando Dios está diciendo y clamando a un pueblo que diga, vengan a mí, yo los estoy esperando. Sin embargo, los pueblos caminan hacia atrás, miran hacia atrás, no quieren mirar la verdad de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Palabras, simplemente palabras. Hace mucho rato salió otra palabra, género. Género, y género por acá y género por allá. Lo que no sabía la gente, que el género se iba a convertir en ley ahora, porque ahora ya no hay dos géneros, ahora hay 24 géneros, 27 géneros. Yo no sé cuántos está inventando el hombre para cerrar los cielos tuyos y míos, pero nosotros no podemos dejar contaminarnos de esos personajes que comienzan con palabras y hacen libros, literatura, noticias, tanto en la televisión como en la radio, y empiezas a oír palabras, nada más, género.
Pero cuando llega la palabra a hacerse realidad en la vida de nosotros, entonces el género se convierte en un baño, género A, B, C, D, hasta 24. ¿Sí me entendiste? Ya no hay dos géneros, hay muchos géneros. ¿Sí me entiendes? Es como están contaminando el pueblo. No estoy contra nadie, porque quiero decirles algo. Amo al pecador como Dios ama al pecador. Amén. Lo amo, lo abrazo y lo cobijo. Pero lo que no puedo estar con esas personas es lo que hacen. El pecado, porque el pecado es de Satanás. ¿Me entienden? El pecado es de Satanás. Y del pecado no camina con los cielos abiertos que hablábamos ahora y adorábamos al Señor. Y así sucesivamente están haciendo guerras. Si te das cuenta, ¿cómo se puede abrir cielos con guerras? Matando el uno al otro. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo se puede ver de esa forma? Entonces también crean palabras para eso. Y es como las naciones. Entonces, ¿cómo hacen una generación diferente a la tuya y a la mía? Es colocando, y nosotros los padres tenemos una nueva niñera. Y la niñera que tenemos hoy día en este país y en muchos es el internet. Una niñera de internet, una niñera que colocas y compras juegos, y juegos que a tus hijos ni siquiera estás viendo, y estos juegos están haciendo, ¿sabes qué? El muñequito dándose plomo y los muñequitos sacando sangre. Cuando ese muchacho crezca, ¿qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que va a ver? ¿Sí me entiende? Eso le están colocando a nuestros hijos, y tú y yo no nos podemos dejar contaminar. Y dirá, pastor, se está volviendo fanático porque estoy diciendo estas cosas. Pero es que los cielos no se pueden abrir sino tú no los abres. Las llaves de los cielos las tienes tú. ¿Y cómo tú puedes tener la llave de los cielos? Las llaves de los cielos las tienes para que puedas manejar a tus hijos, a tus nietos, y no contaminarte. ¿Tú no crees cómo el Señor en aquel pueblo, aquel día, le dijo, ¿sabes qué? Van en un desierto. Ayer recordaba esa palabra con alguien. El pueblo de Israel salió con mentes esclavistas, con mentes de esclavo, porque por 400 años había sido esclavo. Lógico, tienen una mente de pensamientos de esclavo. Como el pecado a través de los siglos nos mantiene con mentes de esclavos, esclavos del pecado. Pero en ese desierto donde vamos, estamos pidiendo cielos abiertos y no llueve. ¿Cómo va a llover? ¿Cómo Dios va a mandar lluvia cuando hay una Sodoma, una Gomorra? Hay una cosa de esta forma que Dios no puede estar. Entonces, cuando nosotros tenemos que ir a la reflexión de las palabras bíblicas, de esos pasajes hermosos que Dios nos ha entregado en la palabra, cuando Él coloca aquel pueblo que salió esclavo, duró un poco de años, una generación que al final no entró porque no cambió su mente esclavista. No entró porque no cambió su murmuración. No entró porque no cambió ese espíritu de queja. Entonces, cuando tienes un problema, viene el espíritu de queja a decir, ¿sabes qué? La verdad es que se te cerraron los cielos. En el momento que comienza la queja, se te cierra el cielo. En el momento que comienza, ¿sabes qué? A la murmuración, se te cierra el cielo. Es cuando tú tienes que decir no a eso, porque sigues en un desierto y Dios lo que quiere es llevarte a Gilgal. Es un stop. Israel es un stop en el camino, en el cual estaba terminando un desierto para un pueblo. Un desierto sin lluvia, un desierto de polvo, un desierto de arena, un desierto que no estaban viendo nada, porque los cielos estaban cerrados, a pesar de que la misericordia de Dios mantenía una nube. Por misericordia mantenía una nube para preservar un pueblo, porque Dios desde los mismos principios estaba preservando un pueblo por la venida de su Hijo. Por eso es lo que lo preservaba. Sin embargo, pueblo terco y testarudo, se cerraron los cielos. Cuando tú eres terco y testarudo, se te cierran los cielos.
Y no vayas a buscar problemas y decirle: Señor, ¿dónde estás tú? ¿Cuándo? ¿Dónde estás tú? ¿Cuándo? ¿Dónde estás tú? ¿Cuándo? Me decía alguien estos días, esta semana. Y es que no, ¿dónde estabas tú? ¿Cuándo pasó esto? Es ¿dónde tenías tú al Rey de Reyes cuando te pasó esto y esto? ¿Sí me entiende? Entonces los cielos no se van a abrir, los cielos se mantienen cerrados, como dice la palabra. Elías, ¿tú crees que Elías no estaba preocupado cuando habían 3 años y medio de cielos cerrados? Y él sabía que lo podía hacer. Pero ¿por qué cerraron los cielos en esa época? ¿Por qué se cerraron? Por la terquedad de un pueblo, por la terquedad de querer hacer lo que ellos querían, más no lo que Dios quería. Entonces nosotros siempre queremos hacer las cosas a la manera nuestra, no manera de Dios. Esa es la manera en que nosotros trabajamos. Y quiero decirte algo hoy en esta mañana: los cielos se van a abrir, porque aquí hay un pueblo. Aquí hay un pueblo que está clamando por otro pueblo. Aquí hay un pueblo que está clamando por Venezuela, que tiene los cielos cerrados, pero Dios lo quiere abrir. Amén. Aquí hay un pueblo que está clamando por Cuba, que tiene los cielos cerrados, porque la brujería y las cosas son las que están caminando de primero. Un pueblo que Dios está diciendo: yo quiero entrar, yo quiero cenar contigo. Aquí hay un pueblo que está orando por Israel. Pero Israel, a pesar de ser la tierra prometida, todavía están pensando en el Mesías. Todavía están pensando en que el Espíritu Santo no está con ellos. Falta uno solo para que el reloj profético se dé en la vida de ellos y en la vida de todos. Una sola cosa. Ezequiel, en aquel capítulo 36, hablaba muy claro que el valle de los huesos secos, 37, valle de los huesos secos. Y en ese valle los huesos se unieron uno con otro y los tendones llegaron. Era el pueblo de Israel que se estaba uniendo desde el año 17, después 40 y algo. Se empezaron a unir. Ese valle se comenzó a unir, los huesos que ya estaban esparcidos por toda la humanidad, que se llama el pueblo de Israel, había sido esparcido por todas partes del mundo. Y cada uno de nosotros posiblemente tendrá una linecita, otros no. Pero lo único que yo te quiero decir hoy es que fueron esparcidos, pero Dios también los está trayendo nuevamente a la reconciliación, a venirse, a estar nuevamente ahí. El problema que pasa es que no aceptan o no creen en la tercera persona de la Trinidad, a ese que vive en ti y que vive en mí, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso, aunque se unieron los huesos, por eso, aunque se unieron los tendones, por eso, aunque hizo carne el Señor y se pararon y están ahora juntos y han visto la gloria como de un desierto, han colocado lluvia, han colocado que se vea verde y haya fruto, y son productores al final, porque es un pueblo bendito. Eso se llama la misericordia y el cuidado de Dios que tiene contigo y conmigo, aunque a veces pecamos. Pero no seas terco, no sigas en el pecado, porque sus cielos se te cierran. Y ese pueblo, a pesar de todo, oramos por él para que puedan ver que hay algo que tienen ellos y que tenemos nosotros, que es la dulce presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero si no lo activa, él es un caballero y se queda a un lado. Entonces lo que necesitamos en este momento es que se abran los cielos de las naciones. Pero ¿sabes qué? Sin ti orando, sin mí orando, no va a pasar. Todos necesitamos orar por las naciones. Y no porque se van a ganar o perder. Quiero decirles algo: tarde o temprano tiene que suceder. Porque en los últimos tiempos tiene que venir. Tarde o temprano tiene que pasar. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? El final. Las naciones se apartarán de Dios como se están apartando cada día más. Estarán viendo, como les dije al principio, lo bueno malo y lo malo bueno, y siguen haciendo leyes en contra a los principios de Dios y de la humanidad entera real. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un pueblo que se levanta
Y hay un pueblo de Dios que no tiene la identidad de nombre, como les decía los otros días. No hay nombre de ni Estados Unidos, ni de Venezuela, ni de nada. Hay un pueblo que se llama la identidad de Cristo, que se llama el reino de los cielos, y que tú y yo pertenecemos, y que por cual parte estemos, en cualquier lugar que estemos, nuestra identidad es del reino de los cielos. Y esa identidad la tenemos que llevar, porque pocos, ¿sabes qué? Pocos serán los que sean recogidos de toda una humanidad. Entonces nosotros necesitamos urgentemente, y no por fanatismo como dicen algunos, es que necesitamos que más almas lleguen a Cristo. Es que tú y yo tenemos una comisión mandada por Dios y hacer discípulos en todas las naciones. Es una comisión mandada por Dios y no la estamos haciendo muchos. No es venir a recibir y a sentirnos contentos, es recibir y dar de lo que recibimos. Así que es la única forma, en ayuno también y oración, que podemos ver nosotros cómo los cielos se abren. Como dice Juan en el capítulo 16, en el verso 23 al 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pudiereis, el Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibirás, por vuestro gozo sea cumplido. Muchas veces hasta no sabemos orar. Le pedimos el mundo entero. Muchas veces oramos de diferente forma, pero tenemos que aprender a orar en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. El nombre de Jesús tiene un poder especial. Cuando tú declaras la palabra en el nombre de Jesús, no es tu nombre. Porque es que muchos hoy día nos creemos que somos nosotros los que hacemos los milagros, que somos nosotros los que tenemos todo, que esto es el lugar. Quiero decirte que es el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, el que verdaderamente marca la diferencia cuando hay un milagro celestial sucediendo en la vida de una persona. No es fulano ni perenceo, no es la unción de perenceo ni nada, no, es el nombre poderoso de Jesús, porque muchas veces no lo nombramos, porque muchas veces lo dejamos a un lado, muchas veces hasta escondemos la palabra para que no digan somos cristianos. ¿Sabes qué? Con orgullo tienes que llevarlo. Amén. Esa es la mejor forma. Entonces la manera que se abren los cielos. Hay gente que lo hizo en medio de tribulación. Hay personas que lo hicieron en medio de todas las persecuciones que hubo a través de la palabra en el Evangelio. Sin embargo, a pesar de estar en el área del cielo cerrado, ellos vieron cielos abiertos. El primero fue Ezequiel. Fíjate, bueno, no el primero, todos los que vieron esto fueron grandes. Ezequiel estaba en cautiverio. Era en Babilonia donde estaba él. Hablábamos ahorita en medio de la oración de Ezequiel. Él estaba en un cautiverio. Dice la palabra que todo el pueblo fue llevado. ¿Y por qué fue el pueblo llevado al cautiverio en Babilonia? Fueron llevados por tercos y testarudos, porque ya tenían un estatus y ya creían que se las sabían todas, ya no necesitaban a Dios. ¿Cuántos de nosotros ya no necesitamos a Dios cuando tenemos mucha plata? ¿Cuántos? Porque es que la plata cree que es todo. Mentira del diablo. El poder de Dios hace más que todo el dinero del mundo. Los otros días me mandaron un mensajito, un chinito contando dinero. La plata no es una felicidad, pero momentánea, papá. Momentánea. La verdadera felicidad y el verdadero gozo lo trae la presencia de Dios, y lo que Él te entrega es para toda la vida. Amén. Créeme lo que es así. Ezequiel pudo ver los cielos abiertos en medio de esa historia. Les decía ahorita que hace 2 años yo estaba en un barco, y en medio del barco se me dio, porque no quise entrar a comer porque no tenía hambre. O sea que en los barcos hay comida, calor y todo lo demás. Nunca había ido a un barco de estos de... Y cuando salí, vi cómo el cielo estaba de hermoso y bello. Y da la casualidad que
ese cielo tan hermoso como estaba, se veía tan el resplandor, los colores, el brillo del sol, las nubes, la forma que tenía. ¡Wow! ¡Qué hermoso era! Entonces yo decía, ¡wow! ¡Qué lindo es cómo poder tener los cielos abiertos! ¡Qué bello es lo que pudo de pronto disfrutar Ezequiel en aquel día en que él salió del cautiverio! Pues estaba en el cautiverio, pero salió afuera y vio ahí cerca del río y se le abrió el cielo. Y fue el comienzo de la gloria de Dios sobre el pueblo. Había una gloria especial manifestándose. Y no paró el Señor de darle palabra a Ezequiel. Y yo leía y miraba que era julio. Mira, estamos en julio. Habían pasado en ese momento, en el 2014, 2600 algo de años. 2607. Hoy, 2609, el 31 de julio. Vio la gloria de Dios, y yo estoy seguro que este mes tú vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Porque es que Dios no lo hace por casualidad. Yo estoy seguro que lo va a pasar, porque Ezequiel no tiene mejor Dios que tú y que yo. Es el mismo Dios del ayer, el mismo Dios de hoy y el mismo Dios del mañana. Fue en el año 593 a.C., imagínense. Eso fue Ezequiel. Un hombre que en medio del cautiverio, en medio de la dificultad, en medio de todo lo que estaba pasando, alabó y honró el nombre de Dios. Y por eso pudo ver los cielos abiertos. Entonces la palabra de hoy nos habla de cómo nosotros podemos tener revelaciones bajo cielos abiertos. Entonces, ¿cómo Ezequiel pudo tenerla? La presencia de Dios. En la alabanza, como estábamos ahorita, y la adoración, aquí no se trata de quién canta lindo o no. Aquí se trata que cuando tú dispones el corazón, el Señor dispone el de él. Amén. Para alabar al Rey, no se necesita sino simplemente disposición del Señor. Hay otro pasaje en que hubo una revelación celestial a través de un sueño. Otro pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención, porque este hombre había de cometer un pecado, y era que había engañado a su hermano y a su mismo padre. Jacob, correcto. Jacob engañó a su padre y a su hermano, y después de cometer ese pecado venía arrepentido, huyendo porque su hermano lo iba a matar, y estaba buscando los caminos, no que caminaba la gente normal, sino caminos diferentes para no tropezarse con el hermano y no lo matara, porque el hermano dijo que lo iba a matar. Jacob, sin embargo, Jacob, Dios lo usó. Dios lo usó, y antes de usarlo, él estaba cansado y se puso en una almohada de esas, esas almohadas ricas que hay ahora, que esa almohadita es rica, pero la de él es de piedra. Imagínense. Y cogió la almohadita que tenía, y ahí en ese sopor Dios le entregó una revelación, porque estaba solo únicamente con Dios. Y estando solo con Dios, pues es cuando Dios habla. No te preocupes si estás solo en esta vez, no te preocupes si te han abandonado. Es el momento de meterte con Dios, y Dios te va a arreglar, Dios te va a mostrar, Dios te va a entregar lo que tiene para ti. Él se acostó en la almohada y comenzó a soñar con una escalera, la famosa escalera que ustedes ven en las fotos. Esa escalera que iba ángeles y subían ángeles, y la escalera llegaba al cielo. ¡Wow! ¡Qué revelación tan hermosa le puso el Señor! Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de padre Isaac. A ti y tu descendencia les daré la tierra sobre estás acostado, la tierra donde estás acostado. Si él lo pudo ver, no importa si estás en apartamento rentado, no importa que estés prestado, no importa cómo estés, dile: Señor, que esto sea mío. Declara territorio tuyo y lo tendrás, porque cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Cuando Dios quiere revelarse y entregarte algo, se lo va a entregar, porque simplemente conoce tu corazón. Cuando tu corazón, aunque por fuera se ve algo, Dios dice: el corazón, ¿quién lo conociera? La palabra lo dice así: ¿quién conociera un corazón? Porque el corazón es engañoso.
Por eso tenemos que contrictar nuestro corazón día a día y decirle: Señor, yo quiero alabarte en medio de la tempestad. Yo quiero alabarte en medio de esta huida, como estaba Jacob, huyendo. Pero sin embargo Dios se le reveló, se le mostró y le dijo que le iba a entregar la tierra. ¿Cómo le parece? Porque tenía un arrepentimiento verdadero. Cuando tú te arrepientes, de verdad, todos somos pecadores. No podemos buscar, todos somos pecadores. Pero cuando nos arrepentimos, encontramos misericordia. Pedro, Hechos 10:9, dice así: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y cayó en un sueño profundo. Y en el verso 11 dice: y vio el cielo abierto y recibió una revelación para los gentiles. Imagínense ustedes. Sin embargo, estaba cansado, se metió con el Señor, y como Pedro era más terco que para dónde, porque Pedro era terco. Tú te imaginas andando con el Señor para aquí y para allá, viendo los milagros que Dios le hacía, todo lo demás, y el hombre todavía quería creer en sus principios, no lo que Dios le quería decir. Sin embargo, tuvo que aparecérsele Dios en medio de ese momento de éxtasis con él, para decirle: Pedro, espérate, el evangelio no solamente es para tu pueblo, el evangelio es para todos los que busquen al Señor. Por eso el evangelio se propagó, y por eso Pedro pudo ver ese manto que bajaba del cielo con todo tipo de animales, para decir: ¿sabes qué? Y todavía los judíos dicen que no es así. Entonces la revelación de Pedro, ¿dónde está? ¿Sí me entiendes? Es que la palabra es clara y eficaz, no la podemos cambiar. ¿Sí me entiendes? Entonces Pedro pudo ver cielos abiertos, porque la palabra dice claro que, y vio, en el 11, oye esto, y vio el cielo abierto y recibió una revelación, porque cuando se abren los cielos se va a recibir una revelación para aquel problema que tengas, o aquella dificultad, o aquella cosa que no ha podido, no puedes entender por qué te está pasando a ti. Juan dice que recibió la revelación en el Apocalipsis. A este muchacho, que ya no era muchacho, un muchacho de 80 y pico de años, de los 80s, no hay 80, el hombre llegó y fue condenado y lo llevaron a una isla, la isla de Pasmo. Vaya, qué hermoso. Y se metió allá, solo, porque cuando uno está solo, hay algo especial que sucede. A veces uno dice: no, es que no tengo a nadie, pastor, no tengo con quién hablar, estoy solito en este país. Tú no entiendes por qué en ese momento puedes estar solo. Es posible que Dios te tiene solo porque necesita hablar contigo. Porque cuando estás acompañado, de pronto no te puede hablar él, porque la gente no te deja que él hable, ni tú mismo lo dejas hablar. ¿Cuántos de nosotros hablamos encima de los padres? Los latinos no, nosotros no. Nosotros no hablamos encima de otros, ¿verdad? No hay una conversación de latino que todo el mundo quiera hablar y se hace una algarabía, ¿o no es así? ¿Cómo podemos oír la voz de Dios en una algarabía? ¿Sí me entiende? Tenemos que dejar callar para que Dios pueda hablar. Sin embargo, Juan, en esa soledad, ahí donde estaba, en la isla de Pasmos, Dios le habló. Y qué tremenda revelación le entregó a Juan. Se abrieron los cielos, lo transportó, lo llevó a ver en esos cielos abiertos tu futuro y mi futuro y el futuro de toda la humanidad, del universo entero profético que teníamos para este futuro que viene para nosotros. Lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. No creas que los problemas de las naciones son por casualidad. No creas que todas estas cosas que están pasando en esta nación, como alguien le decía ayer, oye, esto no comenzó ahora, comenzó hace mucho rato.
Cuando quitaron las Biblias de los colegios, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Si ya no hay un temor por Dios, ahora habrá un temor por el hombre. ¿Sí ves? Y así seguirán haciendo cosas para poder que esos cielos se cierran. Pero tú y yo estamos llamados, somos portadores de cielos abiertos. Amén. Tú y yo tendremos que ser hoy, mañana y hasta que el último día de nuestro respiro, cielos abiertos. Y cuando tú eres un portador de cielos abiertos, entonces tú serás un portador de la gloria de Dios. Porque cuando los cielos se abren, la gloria de Dios descienda. Y cuando tú oras por un enfermo, se va a sanar. Cuando tú oras por un negocio, se va a pasar. Por eso, cuando los cielos se abren, aquí no va a haber gente que tenga maldición. Dentro, después de lo que sea. Yo le doy gracias a Dios por este pueblo. Y le doy gracias a Dios por lo que está haciendo con nosotros. Le doy gracias a Dios porque aquel que llega encuentra bendición. Amén. A esta casa, a este lugar. Joel, párate un momentico, Joel. 2 semanas, ¿no? O 3. ¿Que llegó? 3 semanas. Llegó a la casa de Dios. Ya tiene trabajo también. Amén. Gloria a Dios. Los sirios buscan refugio, ¿cierto? Tenemos que buscar verdaderamente refugio, no en una nación por nación. Tenemos que buscar refugio en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, que nos da la libertad, como decía la alabanza, la libertad para adorarlo a Él y para tener libertad de bendición que viene para nuestras vidas. Juan, hablamos. Daniel, el último. Bueno, hay muchos más y nos quedamos toda la tarde hablando de cada uno de ellos y de todo cómo se abrieron los cielos. Daniel, en ese momento también en la misma esclavitud, Dios levantó un hombre que aunque estaba en medio de quererlo contaminar con lo que decía Faraón en todos los detalles, hasta le cambiaron el nombre al pobre Daniel. Imagínense. Le cambiaron el nombre, quería que adorara otras cosas, quería todo lo demás, pero Dios le dijo a Daniel: no te contamines. Este país, todos somos inmigrantes aquí, pero este país tiene unos principios y nosotros como identidad de Cristo tenemos otros. Entonces nosotros tenemos que seguir la identidad de los cielos. Amén. Del reino de los cielos, como siguió Daniel. Entonces tú, en medio de eso, vas a tener cielos abiertos como lo tenía Daniel. Y entonces llegó esa palabra de revelación para la vida de Daniel. ¿Y cuál fue? Las 70 semanas de Daniel. ¡Wow! Esa es una tremenda palabra. Esas 70 semanas que Dios le habló, y ya estamos viviéndolas. E imagínense que ya pasaron 69 semanas, porque un día es como 1000 años. ¿Me pueden entender eso? 1000 años como un día. Ya han pasado 69 semanas. Queda una sola, y es la que estamos en este momento por vivir. Estamos a las puertas de que el Señor llegue y nos busque en ese arrebato celestial para llevarnos con Él. Dice la palabra: los muertos en Cristo resucitarán primero. El mar vomitará sus muertos. Y tú y yo, si estamos vivos, iremos con ellos en ese andar. Lo veremos desde todos los lugares. ¿No te parece tremendo cómo dice la palabra que la ciencia avanzará y avanzará como está avanzando? Sí, tú y yo, muchos de nosotros, tenemos la generación desde walkie-talkie hasta el teléfono, este inteligente que hay. ¿Cómo será la venida de nuestro Señor? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que va a venir. Amén. Y que va a venir pronto. Amén. Si queremos más revelación de la palabra de Dios, tenemos que aprender a vivir bajo un cielo abierto. Se los mandé, grábenselo. Tú y yo estamos llamados a caminar en el mayor poder de la revelación si verdaderamente entres en esos cielos que Dios te quiere hablar. ¿Cómo se desarrolla esta sanidad espiritual o esta sensibilidad espiritual? Rápidamente te voy a decir 2 formas. La primera, Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los adultos,
para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercido su facultad de percepción espiritual. Han ejercido su facultad de percepción espiritual. ¿Cómo tú puedes ejercer eso? Siendo un adulto, siendo maduro, cuando ya la lluvia tardía te ha caído y que ya ese fruto esté maduro, entonces tú puedes percibir espiritualmente lo que va a pasar. Entonces tú, en esa percepción, en esa madurez espiritual, Dios te habla, Dios te revela, Dios te muestra, y ya no es emoción, ahora es Dios hablándole al pueblo. Ahí como Dios te da hasta palabra profética, hasta palabra de ciencia, y no por emoción, es que te está hablando la verdad Señor. Ahí es donde llega la verdadera madurez. Y la segunda parte es esperar que en el Señor estés en quietud y en tranquilidad. Es que nosotros somos desesperados. ¿Quién de nosotros no es desesperado aquí? Aquí ninguno, ¿verdad? Somos tan desesperados que queremos es ya. Estamos manejando la era del microondas. Listo. Estamos manejando la era del teléfono y de la computadora. Si se demora 2 minutos, esa computadora no sirve. ¿Sí o no? 3 minutos, no, eso no sirve. Ayer ni la tenías. El teléfono, igual. Ya no me contesta. ¿Sabes qué? Esa es la era en que estamos. La era de la impaciencia. Si estás en una fila para poder hablar con alguien y te dicen, mira, se acabó, ven mañana, te da rabia. O se dañaron los computadores, te da rabia. Tienes que esperar 1 hora más. ¿Cómo te pones? Quiero decirte algo, que muchas veces te da rabia. Pero ¿no será que Dios te quiere? Es que en ese momento ahí en la fila, cierras un ratito los ojos y le digas, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? ¿Por qué me tienes aquí esperando cuando yo tengo que llegar 1 hora? Pero voy a tener que esperar 1 hora más. ¿Y en esa hora qué voy a hacer? ¿Voy a desesperarme y a pelear con el vecino o con las autoridades que están ahí? ¿O voy más bien a meterme con el Señor a decirme qué me vas a hablar? Tú, Señor. Eso es como estamos en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a recibir revelación de Dios si no tenemos tiempo con Dios? La mente humana permanentemente se va por un lado. Cuando, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa. Cada vez que me voy a meter, wow, cojo hasta 15 minutos, 10 minutos y dele para acá. Y se me va la mente y dele para acá. Yo no sé si a ti te pasa, pero quiero decirte algo, que el enemigo quiere desviar tu mente, pero cuando tú la coges y le dices, mi mente es de Dios, mi mente es del Señor, entonces entras en la intimidad con Él y te empieza a revelar lo que tiene secreto para ti. A Daniel se lo reveló, a Elías se lo reveló. Entonces, ¿por qué a ti el Señor no te va a revelar secretos? Pastor, oré 10 minutos y no vi nada. Pastor, oré 5 minutos, microwave, no vi nada. Dios no es de microwave, Dios es de tiempo con Él. Porque tú no puedes conocer una persona en 1 minuto que acabas de conocer. Tú la tienes que conocer hablando con la persona, gastando tiempo con ella. Es que estás gastando tiempo. No, estoy conociendo a quién es el que va a ser el siervo de Dios. Estoy conociendo quién es el que va a ser el próximo ministro de la alabanza. Estoy conociendo a ver quién va a ser el que Dios va a colocar a predicar aquí. ¿Tú crees que Dios no está perdiendo tiempo con nosotros? ¿O está más bien ganándolo con nosotros cuando tú estás en casa? Así como sucede. Y Dios necesita que un pueblo se revele, que un pueblo adore al Rey. Y 1 Samuel capítulo 3 verso 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Y sabes por qué? Porque Elí perdió la comunión con Dios. Y era un sacerdote, era un hombre de Dios, se engordó, era come que come, vacílala, y haciendo que todos los hijos hicieran lo que le diera la gana en el templo de Dios. Permisivo. ¿Sí te das cuenta? Permisivo. Y a la vez ya no oraba. Y cuando tú no oras, ¿sabes qué va a pasar? Te enfrías. Cuando tú no vienes a la casa de Dios un domingo, quiero decirle, tú no vienes un domingo, son 15 días que no se te ve. Y si tú vienes 2 domingos sin venir, es un mes que no se te ve. Y el año tiene 12 meses. Imagínense ustedes.
Y entonces no es que estoy adorando en mi casa, pastor, es que yo estoy viendo las prédicas por internet. No, Dios dice que mandémonos a congregar. Entonces es un principio que está en la palabra. No podemos cambiar los principios divinos. ¿Sabes qué pasó? Que Elí se había desfocado. Elí ya no oraba. Elí se iba a dormir a su habitación y no en la presencia de Dios. Samuel, que era un pelado, jovencito y que no entendía mucho, pero fue criado ahí en el altar, como tú y yo traemos los niñitos desde chiquitos al altar a adorar al rey. Ese niño no tiene otra cosa que es alabar y honrar a Dios. Aunque no estés tú, van a alabar a Dios, porque están levantándose en el altar del Señor. Y al levantarse en el altar del Señor hay algo especial que, ay, pastor, es que no lo puedo traer porque Él tiene su espacio. ¿Cuál espacio? El espacio se llama Cristo. ¿Sí me entendiste? Después vas a poner a pensar, ¿qué pasó? No es qué pasó, es qué hiciste tú con el niño para que se abrieran los cielos, te cerraran a ti. Entonces, ¿qué va a pasar? Elí se desfocó y dejó que sus hijos hicieran lo que les dio la gana. La visión se perdió, tanto terrenal como la visión celestial. La visión se pierde cuando tú te desenfocas del camino de Dios. La visión se pierde cuando tú no entras en oración. La visión se pierde cuando ya tú no estás en el altar del Señor. Entonces, ¿dónde va un pueblo? Detrás de un ciego. Por eso hay gente, hay lugares, hay congregaciones que se desaparecen porque perdieron la visión. Perdieron la visión. Y no se llama servilismo, se llama oración. Se llama oración, Dios. Vamos a ponernos en pie. Haz lo que quieras hacer. Samuel dijo, espérate un momentito, no hay cama aquí, yo voy a dormir en el templo. Voy a dormir en el templo. Y Samuel dormía en el arca, ahí dormía Samuel, en el arca dormía Samuel. Y cuando Dios empezó a hablarle a Samuel, él decía, ni siquiera eso decía, el Espíritu venía sin llamarlo, porque estaba en el arca, estaba ahí metido él, Samuel estaba ahí, aunque no conocía a Dios, aunque estaba en la casa de Dios y no lo conocía, Dios le habló. Dios le dijo, Samuel, Samuel. ¿Cuántas veces Dios nos está llamando? ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo, Armando, Roberto? Y nosotros no sabemos quién nos llama. Cuando oigas la voz y no la identificas, es la voz del Rey que te está llamando, para que vayas a la oración, para que vayas y busques la presencia de Dios. Y Él te va a hablar, y Él te va a buscar y te va a entregar visión. Porque sin visión no hay nada. Sin visión no llegas a ninguna parte. Sin visión ese negocio no va para ningún lado. Sin visión ese hogar no va para ninguna parte. Sin visión una iglesia no va para ningún lado. Sin visión el pueblo dice la palabra que cae en un despeñadero. Dios necesita que tú y yo tengamos visión. Y visión física y visión celestial. Porque la lluvia no cae cuando no hay visión. Por eso en esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos traiga visión celestial. Que nos traiga ese llamado como le hizo Samuel. Que el tercer llamado identificó la voz del Rey. Y porque estaba en la presencia, ahí en el arca del Señor. Cuando vengas a la casa, mira, ahí hay una llave. Esto es tuyo y mío. Allá hay una llave allá afuera. No la tengo yo, la está allá afuera. Cuando necesitas buscar la presencia, abre la llave y entra a la presencia del Rey. 24